Bienvenidos, esto es Archivo 93. Para este segundo episodio vamos a tocar el tema del fenómeno OVNI en México, sobre cómo nuestro país experimentó y ha vivido este fenómeno hasta el día de hoy. Pues bueno, comenzamos y ahí les va. Todos sabemos que este tema aquí en México ha sido muy controversial, pero también muy querido. Y todo esto empieza no en este milenio, sino a la mitad del pasado. Alrededor de 1950, casi exactamente 3 años después de que el fenómeno se hizo muy popular en Estados Unidos. Todo esto con avistamientos reportados por la aviación mexicana. Ellos reportaban que al ir en combate o al ir volando, pues eran perseguidos por objetos no identificados. Los avistamientos en fronteras se hicieron muy populares en esa década y se les dio mucha importancia periodística, ya que se cubría por la televisión, por programas de radio muy poco, pero sí por los periódicos. Y es que no solamente empezó en 1950, solo que en esa década de 1950, repito, se hizo demasiado popular, ya que en periódicos hay un reporte del 6 de julio de 1874 en Oaxaca, de un objeto volador que tenía una forma de trompeta y tenía una longitud alrededor de 150 metros. Después, en Querétaro, esa misma noche, en el periódico del siglo XIX, así se llamaba el periódico, se reportó el avistamiento de un cometa o de un ovni, que muchas veces le llamaban cometa o podrían ser ovnis, no sabemos, pero casualmente esa misma noche, pero en Querétaro, hubo un avistamiento más. Y después nos podemos remontar 9 años después, en octubre 12 de 1883, se tomaron y se tiene registrado como que se tomaron las primeras fotografías de un ovni en México. Esto en el famoso observatorio que está en Zacatecas, en el Cerro de la Bufa. ¿Sí? Esto la tomó el astrónomo José Bonilla. El astrónomo José Bonilla, pueden investigarlo, él sí vivió y él sí existe, y esto está documentado, ya que no solamente fue el reporte de algún periódico, sino que él mismo hizo un reporte sobre los estudios que él estaba haciendo, porque él a lo que se dedicaba eran las observaciones de la actividad solar, de las manchas solares y de todo esto en el cosmos, para cuando se percató que objetos cruzaban el espacio muy cerca del Sol. Según él, los cálculos que él hizo, estos estaban situados a 300,000 kilómetros de distancia desde su punto de observación. Digo, según cálculos del astrónomo, y que la verdad, todo esto que él reporta sobre el avistamiento, pues siempre se tomó como una mamada, como un fraude. Pero pues digo, no solamente existieron esos reportes, había reportes de pilotos comerciales y de avionetas que comentaban que ovnis u objetos voladores los perseguían, ¿sí? Y que estos, al menos en la zona del sur, y que estos ovnis después se desaparecían yéndose hacia la zona del Popocatépetl, que si al menos el que conoce o sabe un poco del tema ovni, se sospecha mucho sobre el Popocatépetl, porque cada que hay una erupción o actividad volcánica en ese volcán, vaya la redundancia, se observan objetos voladores no identificados y se sospecha que entran y salen del volcán, ¿no? Pero hay casos en los que pilotos reconocidos reportan esto en esas zonas y que los ovnis suelen ir a un lado de ellos o haciendo maniobras que son imposibles para las aeronaves que ellos manejan. Tal es el caso del capitán Santos Montiel. Este es un caso muy bien documentado, ya que hay entrevistas que puedes encontrar en YouTube y que si puedes investigar con toda la libertad, y si vas a encontrar quién es la persona, y ahorita van a ver el por qué comento casi siempre el hecho de que se puede investigar y que la persona sí exista. Él comenta que su avioneta una vez fue escoltada por ovnis. Al menos 3 objetos iban escoltándolo durante todo su vuelo. Y que además, como les comento,
100 años después casi de los primeros reportes que tenemos en los periódicos, en la década de 1950, esto se hizo bien popular. En Estados Unidos los avistamientos ovnis se hicieron muy populares en la década de 1940 al 50. Sobre todo en 1947 fue que empezó todo esto. Y en México se hizo 3 años después muy popular este tema. Por ejemplo, hay un reporte del periódico El Nacional y el periódico Últimas Noticias de un ovni estrellado en la Sierra Moronesa en Zacatecas, o al menos cerca de esa zona, en donde supuestamente un objeto o no identificado se estrelló y provocó una explosión, dejando un cráter de alrededor de 100 metros cuadrados, una zona muy grande de afectación para el estrellamiento de este ovni. Se supone que este ovni tenía una apariencia metálica, pero claro, toda esta noticia, todo este bulo de los periódicos, pues realmente no fue confirmado. Toda esta información sí se filtró de manera oficial por el general Hermenegildo Cuenca del Estado Mayor de aquí de México, en el que sí, efectivamente, él sí mandó soldados a la zona o una zona cerca de donde supuestamente se estrelló el ovni, pero no fue por el asunto del ovni, realmente fue por otra cosa. Entonces me imagino que de ahí se agarraron, pues para decir que habían mandado soldados porque un ovni se había estrellado, cuando no era cierto. Y hubo muchos avistamientos ese año y el siguiente, ahí se agarraron con todo. Por ejemplo, en esa misma fecha, en ese mismo año, el periódico La Prensa hace un reporte en sus periódicos de un caso similar, pero en Tlaxcala, y que el ovni también se parecía al que había sucedido en la sierra de Zacatecas. Bien curioso, todas se parecen y todas son similares, ¿no? Y pues como les digo, parece ser que la década de 1950, al menos aquí en México, fue casi que la cumbre de los avistamientos ovnis en México, ya que todo esto no nada más se quedó en México ni en América. Las noticias sobre los avistamientos ovnis y alienígenas en México dieron la vuelta al mundo y llegaron hasta otros continentes, ya que la revista sobre la ufología llamada Flying Saucer Review, es una revista inglesa, relata que en verano de 1950 2 ingenieros de Cuernavaca, Morelos, encontraron cadáveres alienígenas de un ovni que se había estrellado en la sierra. No dicen dónde, no dicen cuál sierra. Me supongo yo que en alguna sierra cerca de Cuernavaca, ya que dice que de ahí son los 2 ingenieros que hicieron el reporte. Pero esto realmente no está confirmado, no se sabe. Y solamente ese relato o esa noticia solamente está en esa revista y no en ningún reporte mexicano, ¿sí? Y esto se tomó como el Roswell mexicano, algo parecido, solamente porque una revista extranjera sí logró hacer llegar un reporte así aquí en México, supuestamente. Y en esa misma fecha, en ese mismo año, otro avistamiento en Aguascalientes. Y en marzo, voy a destacar algo. En ese año de 1950, marzo fue el mes favorito de los avistamientos ovnis extraterrestres para todo México. Ese año en especial sucedieron la mayor cantidad de avistamientos seguidos y supuestamente documentados de todo nuestro país. Y no hay que olvidar que siempre nos ha gustado hacer mucho escándalo en cuanto a este tipo de temas paranormales. ¿Y por qué digo que fue el mes favorito de esa década? Pues bueno, es por lo siguiente. Empezando por el día 12 de marzo de 1950, se reportó el avistamiento de platíbulos voladores, que era como los llamaban en ese tiempo, sobrevolando el área del aeropuerto de Ciudad de México. Me imagino que en ese tiempo se llamaba Distrito Federal, pero en la Ciudad de México. Según esto, hubo mucho reporte, mucho medio, se tomaron fotografías de las cuales no hay evidencia. Lo único que pude encontrar es que supuestamente se tomaron esas fotos y que de esas fotos alguien hizo dibujos, y que pues lo que existen son los dibujos de las fotografías, que me parece una reverenda pues jalada, ¿no? Pero bueno,
No se sabía, realmente se tenía una duda si eran globos climatológicos, como siempre se ha dicho, u ovnis. Y hay que recordar que esos globos climatológicos siempre han sido confundidos por los objetos no identificados voladores. Y es que esta noticia sobre los platíbulos voladores sobrevolando el aeropuerto de la Ciudad de México fue desmentida por el jefe de la oficina de meteorología que estaba en Ciudad de México. Él los desmiente diciendo que eran globos lanzados desde una instalación que tenían ellos en Tacubaya y que eran encargados de lanzar esos globos hacia el cielo para vigilar el clima, y además que había gringos involucrados. Entonces, aparte de que era eso, el mencionar que había gringos involucrados en el trabajo climatológico, pues daba un poquito de duda de que si eran globos aerostáticos o climatológicos o eran ovnis, ¿no? Además que, y aparte, en esa misma década, en ese mismo mes, aquí en Monterrey, Nuevo León, de donde yo me encuentro, hubo un avistamiento de un disco volador de color aluminio. Y ese es todo el reporte que se tiene de esa década aquí en Nuevo León. Al menos fue lo que yo encontré. Puede ser que haya más, pero documentado solo encontré ese, y ni siquiera es documentado, es un comentario que hay en un periódico. Y volviendo a que fue el mes favorito para nuestros queridísimos visitantes de otro planeta, es porque el 13 de marzo en Nayarit se identificó un punto de luz muy brillante en el cielo, el cual se movía de un lado a otro como si tuviera inteligencia. ¿Sí? El 14 de marzo, un día después, en Oaxaca, un círculo blanco apareció en el cielo. Ese mismo día, en Chiapas, un globo metálico, que, como repetimos, puede ser que se trataba de uno de esos globos meteorológicos de color plateado que tienen total figura como si fuera un ovni, ¿no? Y hablando de aeropuertos, un día después, el 15 de marzo de 1950, platíbulos voladores, que me encanta ese pinche nombre, deberíamos de usarlo en lugar de ovnis, pues sobrevolaban en aeropuerto de Veracruz. En esa misma fecha, el 15 de marzo, se agarraron con todo aquí en México, ¿no? Y estaba bien raro, porque en los reportes que yo encontré sobre los avistamientos ovnis en los aeropuertos, había, creo que era en el de Veracruz, había un reporte en el que se mencionaba que los cálculos que ellos hacían sobre las velocidades y distancias que manejaban esos objetos al desplazarse eran de hasta 500 kilómetros por hora. Lo curioso es que estos cálculos los hacían las mismas personas, supuestamente experimentadas, usando solamente binoculares, no ningún aparato especial ni nada de observación o algo como algún como le llaman, telescopio especial electrónico o lo que sea. No, con unos simples miralejos estaban calculando velocidades de 500 kilómetros por hora. ¿Cómo? ¿Quién sabe? A lo mejor con el tanteómetro o con la pura bendición de la Virgen María. Y brincándonos casi 10 años después, es que realmente entre el 1950 fue la mejor década para los avistamientos, pues una década después, en los 60s, también se agarraron un poquito ahí de avistamiento. Sí, ya que el 1 de octubre de 1965 ocurrió, para mí, en lo personal, el mejor fenómeno ovni en México. Hubo una reunión en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México, ¿sí? En el cual se hizo muy mediático porque un pelado llamado Clemente González Infante, un supuesto vidente, qué sé yo qué era, dijo que había sido contactado por aliens de Venus, los cuales le habían indicado una fecha y una hora en el cual miles de esos ovnis iban a despedirse en México. Entonces, pues fue muy mediático y había que ir todos a despedir a nuestros queridísimos visitantes de otro planeta, ¿no? La gente faltó al trabajo, faltó a la escuela, dejó de hacer el quehacer, dejó lo que estaban haciendo en su casa y salieron todos a reunirse en el Ángel de la Independencia de México, en Ciudad de México, ¿sí? Solamente
que lo único que esto provocó es que fueran víctimas de carteristas y de asaltantes, ya que hicieron su agosto, ¿no? Ahí su ahorrito, asaltando personas y quitándoles sus carteras. En efecto, el evento sí sucedió, por lo que pude investigar. Este evento, esta reunión en el Ángel de la Independencia, efectivamente pasó, ¿sí? Pero lo que es un fraude es lo de los ovnis. Realmente nada pasó, la gente simplemente estuvo como mensa mirando hacia el cielo, y el tal Clemente González pues al otro día desapareció y nadie más supo de él. Aquí hay algo curioso, yo solamente menciono a Clemente, pero hubo otro pelado que la verdad ni me recuerdo su nombre, pero empieza con Avant o algo así se llama, pero de ellos no pude encontrar nada. Como les digo, en efecto esto sí sucedió, la reunión sí pasó en 1965, el 1 de octubre, pero no hay evidencia sobre el tal Clemente. No sé si el tal Clemente fue algún personaje inventado y después se fue distribuyendo, ya sea por televisión o por el periódico, la noticia para la reunión, pero de él no encontré nada, ni del otro pelado que supuestamente el otro era un científico y era un vidente o algo así, y que él fue el que dio la noticia. De ellos no encontré nada. Pues esto fue un total fraude. Lo que sí me parece curioso es que esto también lo pueden investigar. Hay muchos sitios de esto. La verdad es que no encontré en sí fotografías reales del momento. Solo hay una. Sí está el reporte, supuestamente está documentado. Y hay gente que afirma que sucedió, entonces eso me da a mí como un poco de veracidad el decir que realmente es que en efecto el evento sucedió, la reunión sucedió, solo que lo de los ovnis pues fue un fraude, eso no pasó, ¿sí? Pero lo que yo les digo es que si ustedes investigan sobre este caso, van a encontrar que toman como referencia una foto de un periódico en el que habla sobre un tema similar, sobre ovnis y sobre mucha gente, un tumulto de gente mirando hacia el cielo. El único problema es que este evento sucedió el 1 de octubre de 1965. Así se cuenta o se relata el dato periodístico, pero la foto que ponen de referencia está datada de marzo de 1950. Entonces esto aquí se queda más en duda en si la foto es real o el reporte es real, ¿sí? Cuando alguna de las dos puede ser totalmente una mentira, ¿sí? Por la diferencia de fechas, pero siempre que mencionan sobre lo del 65, ponen la foto de ese periódico datado de marzo de 1950, 15 años antes. Entonces no sé si ahí ya sea que esto es un hoax y el que creó esta nota falsa pues se equivocó al editar y en la imagen puso una fecha y en el relato puso otra. Eso es al menos pero está bien interesante porque el crear bueno, realmente los mexicanos siempre nos hemos creído, al menos antes de que el internet tuviera su auge aquí en México, nos hemos creído casi la mayoría de las mentiras que la televisión nos ponía y que además las agarrábamos como referencias infalibles para todo lo que ellos nos notificaban, y sobre todo si era de noticias y todo ese tipo de rollo, ¿no? Entonces no me sorprende en que si esto había sido mentira o no, o si la gente se creyó lo de los ovnis, no me sorprende que la gente sí haya ido y haya asistido a ese evento, ¿sí? Y lo que sigue es que después de estas décadas, o al menos durante estas décadas, pues se hizo muy mediático y se hizo muy famoso, y fue cuando México empezó a aprovechar todo lo que este fenómeno podía aportarle. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir programas de radio, y así surgió el primer programa de radio de investigación y ufología en México, llamado Un Mundo Nos Vigila. Fue creado por el periodista y locutor Pedro Ferriz Santa Cruz. Él fue el primero, no nada más tuvo ese programa,
tuvo otros 3 o 4 programas que se trataban sobre el mismo tema, sobre investigación, ovni, extraterrestres y todo esto extraño que estaba empezando a ocurrir en nuestro país. Y como les digo, todo esto casualmente después de que en Estados Unidos se hizo muy popular. Y aunque tenemos reportes, como les comenté al principio, en periódicos mucho más antiguos de casi 100 años antes, pues lo popular empezó en la década de 1950, ya que a lo mejor la tecnología iba más avanzada y podía documentarse mejor e informarse mejor a la gente. Fue como esto se volvió popular en México, ¿sí? Y todo esto comenzó después de esas décadas, pues obviamente los estrellamientos de naves, los avistamientos, los aterrizajes, contactos del tercer tipo, porque México también tuvo sus abducciones alienígenas, pues todo esto se empezó a proliferar por todo el país. Y un reporte muy famoso también fue en el 65, pero sucedió en julio, un supuesto estrellamiento, caída de ovni en Guanajuato. Como les digo, esto solamente son notas, no hay evidencia realmente de un periódico físico o fotografías que lo puedan avalar. Y no nada más eso, en todo el país, en carreteras, había reportes sobre avistamientos ovnis, que autos eran perseguidos por extraterrestres, luces que los iban siguiendo, o que sus autos al pasar ese tipo de luces voladoras pues dejaban de funcionar. Y hay un caso muy famoso que en lo especial sí está muy bien documentado y después se los traeré de una manera más certera y detallada. Es el reporte del septiembre de 1965. Este reporte y este caso en lo especial tiene que le sucedió a una persona del gobierno mexicano. Fue el avistamiento del secretario de Gobernación Luis Echeverría, el cual mientras él tenía una fiesta en Cuernavaca, Morelos, sucedió un apagón en toda la ciudad y en toda esa zona del país, ¿sí? Ellos estando en la fiesta y enterándose del apagón, una luz plateada pudo ser observada en el cielo rondando la zona. Todos los invitados y gente del mismo gobierno que se encontraba en la fiesta vieron ese objeto volador no identificado brillando por todo el cielo, ¿sí? Pero en la investigación, en lo que los contactos se movían para informar sobre la situación y que el secretario de Gobernación Luis Echeverría se informaba de qué estaba ocurriendo con este fenómeno ovni que estaba presenciando, pues el reporte llegó a que un ovni fue el provocador de este apagón en la ciudad. ¿Por qué? Porque gente de la ya muerta y extinta Luz y Fuerza del Centro, la cual controlaba una parte de proveer la luz eléctrica en nuestro país, pues informaron que un ovni iba bajando, iba volando, descendió a una subestación eléctrica que ellos tenían para, yo creo que recargar pilas o algo, como si de un Tesla se tratara, porque así fue el reporte. Entonces, ya que este ovni bajó a recargar pilas, pues creó un cortocircuito en la subestación y ocurrió el apagón, ¿sí? Todas estas décadas después del 65 fueron décadas de éxito para todo este fenómeno ovni. Incluso como dato curioso, México en el mundo es el segundo país que más cree en ovnis, aliens y extraterrestres, más incluso que nuestros vecinos norteamericanos. Y esto es, estos datos son dados por una consultora que hizo unas encuestas. Esas encuestas son hechas por Glocalities, se llama la consultora, y dio que como México, al menos en nuestro país, el 68% de la población es creyente de toda esta farsa alienígena. Y yo lo llamo farsa porque pues eso es lo que es, aunque hay cosas que no se pueden explicar y que son muy convincentes sobre el fenómeno ovni, ¿sí? Y pues todo esto nosotros lo volvimos una tradición muy grande, porque y como bien sabemos, todo esto ha continuado hasta nuestros días, aunque sabemos y hemos visto que durante las décadas a veces el fenómeno ovni alienígena pues se apaga un poquito, se apaga y luego se enciende mucho, y así va bajando y depende.
Por ejemplo, se topa mucho con el fenómeno paranormal, fantasmagórico le llamo yo, sobre fantasmas y demonios y todo eso, porque si se fijan hay una década en la que proliferan películas sobre fantasmas y demonios, y hay una década que proliferan las películas y series sobre extraterrestres. Esto lo podemos ver con películas como El Conjuro, y después como películas como las de Stan Romanek y la película del Cuarto Tipo, Encuentros del Cuarto Tipo y todo eso, ¿no? Entonces sí se turnan, estos dos fenómenos paranormales se turnan y se han estado turnando desde hace muchísimos años. Y si bien es cierto que esto de los extraterrestres es milenial, ya que en construcciones antiguas a los aztecas o mayas se han encontrado esculturas o tallados en los que se representan estos objetos voladores, pues realmente todo esto se volvió muy popular hasta nuestros días. O sea, no son cosas que hemos ido descubriendo y que hemos hecho una tradición, creerla, ¿no? Y no sé si se acuerdan ustedes, pero en la década de los 90s se volvió muy popular este fenómeno, porque fue cuando estuvo de moda, por ejemplo, los Expedientes Secretos X o Alf, todo ese tipo de series en los que involucraba a un extraterrestre, ¿no? Todo este fenómeno a lo mejor entre los 70s y 80s se apagó un poquito, pero fue retomado y reimpulsado con la televisión, con esas series y programas. Incluso recuerdo que los 90s fue la cumbre para lo del chupacabras, 90s y principios del 2000. El fenómeno del chupacabras fue totalmente una explosión mediática, ya que se comentaba que podía ser un visitante de otro planeta. Pero si yo recuerdo, cuando yo estaba pequeño, del chupacabras se decía que podía ser un alienígena que el gobierno norteamericano tenía capturado y que se había escapado, y que como nosotros somos el país fronterizo y vecino, pues el chupacabras se vino para acá. Pero curiosamente, el nacimiento y surgimiento del chupacabras pues fue en la década de la crisis económica del 94. Entonces pudo haber sido creado como un mito, un ser mitológico, que lo liberaron para hacer una cortina de humo hacia la crisis mexicana. Pero eso no se sabe. Yo recuerdo mucho que decían que era un animal que a lo mejor ellos habían modificado y con el que habían experimentado y que se había escapado. Incluso recuerdo que hay leyendas urbanas en las que dicen que en el zoológico que hay en la Ciudad de México, en algún momento tuvieron capturado un animal muy extraño, del cual se especulaba podía haber sido el mismísimo chupacabras. Y del chupacabras se describió de muchísimas maneras, que si era como un reptil, que si era un enanito, que si era verde, que si tenía espinas en la espalda. Pues se inventaron muchas cosas sobre él, y del chupacabras se los traeré de una manera muy bien reportada y detallada, como un video completo y aparte de este podcast, para que lo esperen y lo busquen en el canal de YouTube. Pues bueno, y no nada más en esta década surgió esto. También estuvo el nacimiento del programa de Adal Ramones, un regio que se fue hacia la Ciudad de México a emprender, creando uno de los mejores y más famosos programas de televisión de stand-up en la historia. Fue Otro Rollo, el cual presentaba a un supuesto investigador de este fenómeno ovni muy famoso y querido por México, llamado Jaime Maussan, el cual empezaba a mostrar videos y reportes y fotografías de lo que en ese tiempo se tenía como el fenómeno ovni extraterrestre. Pero bueno, la historia de Jaime Maussan es muy extensa, pero aunque mucha gente piensa que su programa El Tercer Milenio empezó desde hace mucho, realmente este programa fue lanzado en el 2005, solo que él hizo trayectoria desde que estaba Otro Rollo, ya que él hizo un acuerdo con Televisa de manera personal en el cual iba a meter cápsulas hablando sobre este tema. Así que, aunque yo recuerdo, yo estaba chavito, pues para mí Tercer Milenio tenía décadas transmitiéndose, pero haciendo la investigación para este podcast pues descubrí que no.
tercer milenio, efectivamente. Su primera emisión y transmisión es en el 2005 y tuvo más programas, de hecho hasta tuvo uno llamado Cuarto Milenio, solamente que en nuestra memoria está el haberlo visto, digamos 10 años antes, en el 95-97, saliendo con Adal Ramones en puede ser que me esté equivocando ahí con algún dato en el año, con la salida de Otro Rollo, pero Jaime Maussan ya había salido muchísimas veces en Otro Rollo, pero de una manera independiente, antes de que Televisa le otorgara un programa exclusivo para hablar del tema, ¿sí? Y ahí pues Jaime Maussan se ha visto en mucha controversia, ¿no? De hecho, el fenómeno más famoso, o uno de sus fraudes más famosos, no digo que todo su trabajo es un fraude, sí, solo que a mí siempre me pareció que cuando este fenómeno es documentado, es videograbado, pues siempre se utilizan cámaras que parece que están grabando con las patas, que tienen calidad de la cámara de una pinche calculadora, de una licuadora, y pues es ridículo, ¿no? Pero pues Jaime Maussan siempre se ha mantenido al pie, ha vivido de eso hasta el día de hoy. Es conocido en todo el mundo nuestro queridísimo Jaime Maussan, y siempre ha dado conferencias, tiene infinidad de objetos supuestamente de origen extraterrestre, pero pues con lo que cayó junto con sus fraudes, o se podría decir su credibilidad cayó, fue con el famosísimo caso del brazalete extraterrestre que podía teletransportarte en el espacio y en el tiempo, ¿no? De un gringo supuestamente llamado Jonathan Reed, el cual trajo a México porque Jonathan Reed lo contacta, le platica, le dice: oye, mira, chalala, que tengo un brazalete ovni que funciona con baterías AA, pues quiero que todo el mundo lo conozca. Y lo trajeron a México precisamente a Otro Rollo, al programa de Adal Ramones, en el cual les quedó mal. Este primer pelado pues varias veces huyó del país, dejando en mal a Jaime Maussan y a Jordi Rosado. Él lo cuenta en su podcast que tiene con Martí Greda, lo pueden buscar, hasta que logran hacer que el personaje de Jonathan Reed presente el brazalete extraterrestre en Otro Rollo. Pero pues esto se descubrió que es un fraude, ¿no? Como les digo, siempre termina descubriéndose esto. Y otro de los fraudes más famosos de Jaime Maussan fue el Ser de Metepec. Tal vez ustedes no lo recuerden, pero es una investigación que él hizo sobre un supuesto alienígena, un cadáver que parecía un reptil con una colita y estaba, creo que, disecado, y el cual supuestamente él y una investigadora pues habían hecho estudios, ¿no? Pero como les digo, lo que he investigado, o en los casos que he investigado, de los que una persona dice tener un contacto extraterrestre o una experiencia, un contacto físico con uno de estos seres, siempre acude a la ayuda de alguien más. Quien es la ayuda de alguien más, alguien más siempre resulta ser fan de este fenómeno, lo cual le quita credibilidad. Ya había hablado sobre un caso en el video anterior, que les recomiendo que lo vean, sobre un caso falso llamado Donald Alice, en el cual un vato tiene su experiencia extraterrestre y va con un experto, un psicoterapeuta, quien resulta ser fan del fenómeno ovni extraterrestre. Entonces esto se repite en las historias. Esto le pasó a Jaime Maussan. Una tipa le ayudó a hacer los experimentos, pero pues resulta que la tipa y el esposo que le ayuda a Jaime Maussan pues eran fans del fenómeno ovni extraterrestre. Así que no se dejen ir, siempre que investiguen bien, no se la creen todo, chequen incoherencias. Y la verdad es que nada de las historias que me he topado pues te dejan ahí con la verdad, ¿no? Es que te das cuenta que nada tiene sentido y termina siendo más un fenómeno social que un fenómeno paranormal extraterrestre, ¿no? Y pues bueno, en casos más recientes, bueno, al menos después del 2000, como les digo, del 2000 realmente no hay mucho, del 2000 al 2010
2010 no hay mucho. Están los clásicos videos chafita que toman con cámaras de calidad pésima. Yo creo que del 2000 al 2010 se basó en eso. Fotografías pésimas, videos pésimos, grabados con night shot o el sistema de visión nocturna en las cámaras, en los cuales apenas sí se ve algo, o se ve un mono en la esquina de una ventana, o sea, no tiene idea, o las supuestas orbes que se ven, que son como bolitas volando en la cámara de visión nocturna, o sea, como pelusas realmente en el aire. Entonces, de esto se trató la primera década del 2000, ¿no? Junto con los famosos campos de maíz, los maizales o los crop fields, que fueron los casos muy sonados de Jaime Maussan. Lo voy a estar mencionando porque pues él fue o es el mayor expositor del fenómeno ovni aquí en México, y pues es quien más nos trajo todos estos documentos, videos e información. Que esos símbolos extraños que aparecían en los maizales, pues obviamente se descubrió cómo los hacían, que los hacían con unas piedras, unas tablas y unas cuerdas, y lo que hacían era doblar el maizal, dándole la bonita figura que nos mostraba, ¿no? Como les digo, pues al menos es eso. Y es que, por ejemplo, también está el Popocatépetl. Cada que ha habido en este siglo alguna actividad volcánica, pues se ven avistamientos ovnis, y cosas de ese tipo, o en los huracanes, o en fenómenos naturales también ha habido avistamientos. De eso se ha tratado realmente del 2010 para acá, o del 2000 al 2022. Por ejemplo, pues se especula que pues el Popocatépetl realmente es una base ovni, o por ejemplo Ciudad Madero en Tamaulipas, que está protegida de los huracanes por los alienígenas, por los extraterrestres, y que se cree que cerca de la playa Miramar hay una base alienígena, y que para estar en paz con ellos y no tener problemas, pues protegen la ciudad de los fenómenos naturales como los huracanes y las tormentas tropicales, ¿no? Esto está bien chistoso, porque pues de ahí se pesca México, ¿no? De todos ese tipo de fenómenos, lanzando playeras, monitos, toda esa merch que terminan vendiéndote ultra cara en las playas, pero pues es como les decía en el capítulo anterior, este fenómeno nos ha servido mucho porque de ahí nos hemos servido. Ha aumentado economía en ciertos lados y ha aumentado el turismo en muchos estados de aquí de México. Y no nada más en los estados del sur ha habido avistamientos. Esto también podemos remontarlo a nuestro estado, que es Nuevo León, en el cual en Galeana, al menos este año, el año pasado creo, o a inicios de este año, en el municipio de Galeana, Nuevo León, pues avistaron 5 objetos voladores. Pero sin terminar el tema del centro de México, hablando de nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador en su construcción del Tren Maya, pues hubo una noticia que es totalmente fake y que fue desmentida. Fue un hoax que alguien inventó ahí, en el que supuestamente en la construcción de este tren se encontraron esculturas alienígenas de origen maya, en el que estaban representados seres, pero pues esto es mentira. O sea, realmente nadie encontró, solamente hay unas fotos ahí, con copy-paste, y les digo, hay que poner atención cuando uno ve este tipo de notas y no creerse. También en los videos, hay videos que están subiendo que supuestamente son de este año, pero que si uno pone atención, pues terminan siendo de 10 o 2 años antes de que supuestamente están saliendo estos videos. Y están interesantes, pero pues no, realmente casi quien publica estos videos son los únicos que te pueden dar información sobre el avistamiento ovni, ¿no? Parece ser que los que suben el video pues son los que te pueden confirmar que ese fenómeno pasó, nadie más. O sea, puedes buscar en los videos de TikTok ya sea o algo, y solo ellos confirman lo sucedido. Entonces pues eso los tira para abajo, ¿no? Y mencionando otra vez aquí en Nuevo León hay un cerro llamado el Cerro de las Mitras, que es el cerro cumbre para los avistamientos ovnis. Y porque durante el 2000 al 2010
y del 2010 al 2020 es el cerro con más avistamientos ovnis. Los más recientes fueron unos avistamientos de 2 ovnis con forma de pirámide. Y pues es lo que hay aquí en Monterrey. Digo, también podemos mencionar, no como un ovni, pero sí un extraterrestre, el caso de el hombre pájaro o Mothman también podría tomarse aquí en Monterrey, ya que se dice que el hombre pájaro pues es el hombre polilla, pero pues ese es ahí un meme que salió hace poco. Pero sí recuerdo que de chico nos decían que había un ser extraño que volaba desde la cueva de Agapito Treviño, que está en Santiago, Nuevo León, ¿sí? Y en una de las notas que leí mientras investigaba, hay algo, una nota y una frase que me encontré muy chistosa, que dice que aquí en Nuevo León los ovnis sobrevuelan en Santiago, Nuevo León, la presa de la Boca. Esto porque traen ganas de mear y es en donde van y tiran el agua. Por eso hay muchos avistamientos ahí. Entonces me pareció gracioso la frase ahí. Y un caso muy poco conocido, pero que me pareció interesante por el tipo de persona, pues es que la mamá de Tatiana, la reina de los niños, es una apasionada por el fenómeno ovni. Incluso fundó un club ovni en la década del 2000-2010, a mitad, 2005, porque ella tuvo una experiencia ovni en mayo del 2006, exactamente, otra vez en el Cerro de las Mitras. Entonces, chavos, pues realmente sobre este fenómeno, como les digo, yo creo que su cumbre fue el siglo pasado, no tanto porque como les repito, en estas 2 décadas el fenómeno aumenta y después baja, y casi todos los casos, por la mayoría, son gringos. Aquí en México que sí ha ocurrido, pero yo creo que es más con lo de chupacabras y ese tipo de cosas, y videos piteros que realmente no se ve nada. Pero es eso, al menos en estas 2 décadas puede ser que encuentren reportes, pero la mayoría pueden ser mentira por ese tipo de detalles al mencionarlos. Pero es eso, el fenómeno ovni siempre baja y luego sube, baja y luego sube, y esto es en consecuencia el fenómeno paranormal de fantasmas y de demonios. Cuando ustedes ven muy fuerte el fenómeno de fantasmas, es porque el de ovnis bajó para darle lugar a ese, y cuando el de fenómeno fantasmagórico baja es porque el fenómeno ovni sube. Así se ha mantenido, y que además siempre se ha tenido un encontronazo ahí entre los expositores de los 2 fenómenos. Tal vez el caso de Maussan y Carlos Trejo, ¿no? Que pues la verdad siempre se han tiroteado, siempre se han ahí peleado sobre si uno dice o no la verdad, y que la verdad es que yo le creo más a Maussan que a un vato que siempre trae lentes de sol aunque sea de noche, y es supuestamente un motociclista, a un señor viejito que parece que sí está estudiado, ¿no? Yo creo que ese sí se mete más en su papel, o bueno, los dos, pero me gusta más el fenómeno ovni que el de fantasmas, que el cual es un tema paranormal que también después les estaré tocando, ¿no? Y después de estos datos, en este año es en donde se ha encontrado más avistamientos aquí en México. En este año ha habido avistamientos, muy pocos, pero más que años pasados. Al parecer ahí pues nuestros visitantes de otro planeta ya se aburrieron de nosotros, quién sabe. Muchos dicen que están entre nosotros, yo no me creo esa. La verdad es que sí creo que muchos nos ocultan, pero no creo que México se dé el tiempo para andar ocultando ese tipo de cosas. No es que me meta en política, pero yo creo que México oculta más cosas de Estado, cosas del gobierno que de ese tipo de fenómenos, no ovni. O sea, realmente. Y me acuerdo mucho de un caso que me acuerdo en ese tiempo, fue del policía que se le apareció una bruja. Lo voy a mencionar porque me acuerdo mucha gente publicó las fotos de cómo el policía de aquí de Nuevo León, de creo que es de Guadalupe,
lo tengo agregado por ahí en Facebook, se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero su apellido es Samaniego. Un saludo si, no sé, si algún día nos ve. Digo, no creo que nadie vaya a ver este podcast, pero cuando él menciona sobre que se le apareció una bruja cuando él era policía hace casi, creo yo, 15 años, Jaime, sí es cierto, Jaime Maussan estudió periodismo, tienes mucha razón. Bueno, perdón, que me desviara del tema. Cuando este policía reporta que se le apareció una bruja en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, mucha gente hizo dibujos de lo que él describió que fue lo que lo atacó. Y pues todo indicaba, bueno, al menos en mi parecer, por los dibujos y la descripción, era un extraterrestre, ya que él dice que tenía algo en forma de pico, su cabeza era redonda, tenía unos ojos negros muy grandes, y al último los dibujos tenían esa apariencia de un alien, pero pues él dijo que era una bruja, que como dato curioso y como dato chistoso, para que se rían un rato, él describe de la siguiente manera a la bruja. Describe el ataque de la bruja de la siguiente manera. Dice él que la bruja lo ataca, trata de meterse por la ventana, y él pierde el conocimiento. Lo curioso es que cuando él se despierta, resulta que él tenía su chaleco puesto y todo, ¿no? Toda su ropa, pero su camisa estaba totalmente desabrochada, su pantalón, su cierre del pantalón, su botón, y que además él dice que uno de los aspectos de la supuesta bruja, porque lo cambia varias veces, dice que era rubia, de unos ojos muy grandes. Entonces ahí está en duda, ¿no? ¿Qué realmente habrá pasado? ¿Qué fue lo que lo quería encuerar? Si era una bruja, pues, o una bruja de esas de a 100 del centro, ¿no? Pues con esto les traje el tema del fenómeno ovni aquí en México, que no se ha acabado, porque ya les repito, les traeré con mucho gusto y de una manera completa todo el tema sobre el chupacabras y sobre el ser de Metepec. Esto en un video totalmente independiente al podcast, para que después lo puedan disfrutar en el canal de YouTube Archivo 93. Búsquenlo. Esto lo voy a subir tal vez el lunes. Bueno, pues ya el lunes, mañana. Y pues muchas gracias por haberme escuchado, los que aguantaron durante 49 minutos este hombre equivocarse mientras habla. Pero pues ojalá que les haya gustado todos estos datos que les traje de esta pequeña investigación del fenómeno ovni paranormal en México. Les agradezco su apoyo, que le den like, que compartan el canal. Recuerden, Archivo 93 en YouTube y en TikTok también. Voy a dejar las redes en la descripción. Les agradezco todo su apoyo. Esto es un nuevo proyecto. Ya me siento con más confianza, más relajado y con mucho cariño por las personas que me han apoyado para este nuevo proyecto. Si tienen algún aporte, recuerden, algún relato, alguna experiencia, pueden mandarla al correo podcastarchivo93@gmail.com. Como les digo, igual lo voy a dejar en la descripción, y si les gustó este video, pues suscríbanse, denle like, compartan, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Esto es Archivo 93. Hasta la próxima.